Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, ya lo sabe, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos como iglesia, como parroquias, como ministerios, como comunidades, como personas de fe, a hablar de la buena nueva del Señor, de temas interesantes y hoy de manera particular en la transmisión original de este programa que estamos en la víspera de la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. El tema del día de hoy es uno por demás interesante, la persecución religiosa y la Virgen de Guadalupe. ¿Qué tienen de relación el uno con el otro? Bueno, y para conocer y hablar más de todo esto, quiero darle en primer lugar la bienvenida desde San Diego, California, al Padre Manuel Gutiérrez del Toro. Padre Manuel, bienvenido a Perspectiva Católica. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a todo, bueno, al Señor, a Dios, a la Virgen, que nos dan la oportunidad de EWTN, esta bendición de transmitir, de compartir, pues el mensaje de la salvación, finalmente, desde la experiencia de la Virgen María de Guadalupe, que nos trae a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra tierra, a nuestro hogar, a nuestro corazón. Es un gusto estar aquí con ustedes. Una gran alegría tenerlo, Padre. Y bueno, ahora nos vamos a ir hasta Guadalajara, hasta el estado de Jalisco, en México, para darle la bienvenida a Francisco Sánchez Jauregui. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Perspectiva Católica. Gracias, Omar. Padre, ¿cómo están? Pues contento de estar en este programa para hablar de este tema tan importante. Exactamente. Bueno, y Padre, iniciemos, bueno, pues por el principio, decía yo en la pequeña intro, ¿no? Hoy en la transmisión original del programa es la víspera, estamos en la víspera de mañana celebrar a Nuestra Señora Santa María de Guadalupe. Padre, un poquito el contexto, el misterio guadalupano, ¿de qué estamos hablando? Estoy seguro que habla más de un hermano que nos está viendo y que realmente no tiene mucho conocimiento del acontecimiento del misterio guadalupano, Padre. Sí, pues es la iniciativa de Dios que responde, en este caso nos mandó a su madre, la Virgen María de Guadalupe, a nuestra tierra de México, de las Américas, en 1531, 9 de diciembre, primera aparición, sábado, a San Juan Diego, ahí en el Tepeyac, en el Cerro del Tepeyac, 10 años después de caída a la ciudad de Tenochtitlan, la gran Tenochtitlan, del imperio mexica, de los mexicas, y cuando el pueblo, especialmente el pueblo indígena, estaba destruido, sin fe, completamente destruido, maltratado, esclavizado. Entonces Dios escuchó sus ruegos y mandó a su madre a quedarse con nosotros, y ella estableció su morada ahí en esa casa de la Basílica de Guadalupe. Desde entonces y pues se quedó con nosotros, como ella lo dijo: quiero que se me construya una casa para en ella mostrar todo mi amor y compasión a todos los demás, a todos los moradores de esta tierra y demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen. Y ella ha estado con nosotros desde entonces para eso, para mostrarnos su amor y compasión, que es Jesucristo, es su amor y su misericordia, su compasión. Y Francisco, este suceso que nos narra, ¿verdad? Pues en unas palabras, el Padre Manuel, no solo fue un suceso netamente y puramente religioso, es decir, no solo fue un suceso que tuvo consecuencias, que sucedieron cosas desde el aspecto de la fe, pero también fue un acontecimiento que trascendió, ¿no? Que trascendió el aspecto de la religiosidad y solo de la fe, ¿no, Francisco? Sí, fue todo un acontecimiento para todo el pueblo. Hasta ese momento, como lo explica el padre, 10 años después, todavía costaba mucho trabajo que hubiera una cohesión social entre los distintos grupos que habitaban lo que ahora sería la Nueva España. Y fue este acontecimiento guadalupano el que fue dando forma, el que fue constituyendo esta nueva nación, en donde comenzaron a tratarse como hermanos. Y vamos, esta influencia trasciende propiamente la Nueva España, y Nuestra Señora de Guadalupe llega también a aparecer, por ejemplo, en la famosísima batalla de Lepanto, en aquella que se vuelve histórica para la cristiandad, porque una imagen que había sido tomada o copiada de la tilma de San Juan Diego fue llevada hasta esta batalla en uno de los acorazados,
Y de esta forma hay una serie de manifestaciones sociales que se van dando en la historia de la Nueva España, que van constituyendo esa nueva nación que hoy es México e Iberoamérica y América toda, en donde a través de estos elementos que Nuestra Señora coloca en su mensaje de salvación, que como bien dice el Padre, ella lo que viene a ofrecernos es a Cristo nuestra esperanza, pues se va dando de alguna forma la unidad entre hermanos en estas tierras. Y precisamente, padre, continuando con lo que Francisco nos comenta, ¿cuáles son algunos de estos elementos tan particulares de este acontecimiento guadalupano? En unas horas, en México, de manera particular, en Estados Unidos y en muchas partes de Latinoamérica, y por qué no decirlo, quizás también alrededor del mundo, en algunas parroquias, en algunas comunidades, se estará celebrando a Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, vendrán los fieles, los peregrinos, las misas, se oficiarán misas, habrá fiesta, habrá baile, y de pronto estos aspectos, estas cosas tan particulares se nos pasan. ¿Cuáles son, padre, algunos de los aspectos, de las características particulares del acontecimiento guadalupano? Bueno, podemos partir de que es una nueva evangelización, viene a darse una nueva proyección del Evangelio de San Juan. San Juan es el evangelio más maduro del género evangeliario, y tiene mucha relación con San Juan, la Virgen María, porque si vemos el nombre de Juan, o sea, Juan fue quien nos representó para recibirla como madre al pie de la cruz. Juan es el apóstol virgen a quien Jesucristo desde la cruz le encomienda a su madre virgen, y desde ese momento Juan se la llevó a vivir con él en su casa, y la Virgen María vivió 17 años con San Juan Evangelista, hasta que ella murió y fue llevada al cielo por su hijo Jesús. Y entonces, cuando viene y se aparece el 9 de diciembre por primera vez en Tepeyac a San Juan Diego, su nombre original de San Juan Diego Cuauhtlahuatzin significa, el nombre original de él significa el águila que habla. Y entonces Juan significa, el nombre de Juan significa Dios es misericordioso, Dios ha actuado con misericordia. Y entonces viene la Virgen María y se aparece también a un Juan, San Juan Diego, y le dijo, es preciso que seas tú quien lleve mi mensaje al obispo. Y también el obispo se llamaba Juan, Fray Juan de Zumárraga, el obispo de ese tiempo de México. Y luego, después, hay otro Juan que cuando se constituye, 300 años después de la dominación española, se constituye el pueblo, la nación mexicana como independiente. También fue la autoridad española, el virrey de España, Juan O'Donoghue, fue el que firmó el Tratado de Córdoba en 1821, agosto 24 de 1821. Entonces, vemos todos los Juanes que están relacionados con el mensaje guadalupano. O sea, es la nueva evangelización. Juan el evangelista, que también el evangelio de Juan tiene el símbolo del águila. Entonces, el evangelio es la palabra de Dios, es la transmisión de la palabra encarnada, de la palabra de vida eterna. Entonces, ahí está toda esa relación con Juan, que también San Juan Diego, él, cuando se le apareció la Virgen en 1531, después se quedó 17 años con ella, ahí sirviendo y evangelizando a los indígenas y a todos los que visitaban a la Virgen. Entonces, ahí están todos esos coincidencias o diosidencias, pues nos indican que estamos ante un gran acontecimiento de una nueva evangelización que pone su corazón en América para este nuevo continente, que bueno, para entonces, cuando ella se aparece, pues era unos pocos años de que haber sido invadido por los españoles o por los europeos.
Entonces viene la Virgen a quedarse y a iniciar una nueva evangelización desde ahí, del corazón de las Américas. Y que bueno, ¿verdad? Es muy interesante porque entre más conoce uno, entre más aprende uno del misterio guadalupano, pues ve todas esta providencia de Dios que se da de diferente manera. Francisco, esto lleva, ¿no?, a que, como bien dice el padre, ¿no?, pues 300 años del virreinato español en México, de un pueblo, podemos decir, Francisco, 100% católico, 100% que vivía su fe, porque bueno, esto precisamente, ¿no? Vamos caminando, porque parte de este programa también es la libertad religiosa, pero bueno, en esta primera parte estamos enfocándonos un poco en esta parte, ¿no?, en Santa María de Guadalupe, en lo que significó estas providencias de Dios tan lindas. Pero Francisco, el pueblo de México continúa apegado a Santa María de Guadalupe, o cómo avanza México en su estructura social, en su crecimiento primero como parte de España y después ya como una nación independiente. Sí, por supuesto, hay una serie de acontecimientos políticos y sociales que siempre están marcados quizá por la división, por la confrontación, una serie de momentos en los que el pueblo mexicano ha estado en una lucha a veces fratricida entre hermanos, y es la Virgen de Guadalupe el único elemento de la vida social que logra unificar, que logra darle cohesión, que logra recordarnos que somos hermanos. Y históricamente Nuestra Señora de Guadalupe ha estado ahí para recibir a unos y otros sin ninguna diferencia. Es decir, es en esa casita sagrada que se construye en el Tepeyac, que ha mandado construir Nuestra Señora para sanar, como decía el Padre, nuestros dolores, nuestras tristezas, para manifestar la misericordia de Dios. Es en esa casita sagrada donde los mexicanos hemos encontrado el lugar de reconocernos unos a otros, y a pesar de momentos durísimos en los que se ha perseguido a la iglesia, en los que no se ha querido reconocer el reinado de Cristo y el reinado de Nuestra Señora sobre estas tierras, aún en esos momentos Nuestra Señora ha sido ese elemento pacificador de todas las pasiones que tiene nuestro pueblo, ¿no? Y Francisco, me quedo contigo, y después, padre, también va a ser un poco la misma pregunta para ambos. Pero Francisco, me quedo contigo. ¿Cómo se da estos sucesos, estos acontecimientos? Porque bueno, de manera particular hablamos del pueblo mexicano, ¿no? Del pueblo que recibe este misterio, como bien dijo el padre desde el principio, ¿no?, este regalo de Dios, y que uno pensaría, bueno, es un pueblo que acoge la fe, que acoge a María, que acoge a Cristo. Pero ¿cómo sucede que dentro de este pueblo, que en un contexto general diríamos, bueno, es un pueblo de fe, es un pueblo religioso, es un pueblo que todo mundo ama a Dios, cómo es que se empieza a dar y cómo es que se dan estas persecuciones, ir en contra de la fe? ¿Cómo se van dando estas situaciones de nuevo en un pueblo que se pensaría, pues, que es 100% católico, 100% religioso? Claro. Como parte de los procesos históricos y sociales que se dan a nivel global, México no queda exento de estas dinámicas en donde las ideologías van permeando, particularmente en los hombres del poder. Y poco a poco se va buscando que desde los gobiernos se haga un ejercicio mucho más racional de la ciudadanía, y se pretende extirpar de la vida social la influencia religiosa, ¿no? México comienza a padecer una serie de persecuciones durante todo el siglo XIX, que llegan a recrudecerse a principios de los años 20 con la llegada de un gobierno revolucionario que pretende aplicar unas leyes severamente antirreligiosas, pero particularmente anticatólicas. En esta serie de acontecimientos, que luego se conocen como la persecución religiosa en México, pues los gobiernos toman la decisión de limitar el culto público, de limitar la autoridad de los padres en la educación de sus hijos, y de perseguir abiertamente a obispos, sacerdotes y laicos en este ánimo de extirpar de la vida social cualquier cuestión o cualquier manifestación religiosa. Es cierto que el pueblo mexicano era en su gran mayoría,
quizá al principio del siglo XX un 98% de católicos, pero siempre ha sido 100% guadalupano. Entonces quedaba ahí esta presencia completa y total de Nuestra Señora como el único elemento que pudiera volver a unificar a estos hermanos que se comenzaban a disputar la libertad dentro de la cuestión religiosa, que llevó al derramamiento de tanta sangre, a una persecución tan cruenta, pero también, por la gracia de Dios, al testimonio de muchos hermanos nuestros en ese sentido, ¿no? Exactamente. Y padre, escuchamos a Francisco, ¿no? Y dice, bueno, es la lucha del poder, ¿no? Aquellos que están en el poder. Dos preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se da? Pero también, padre, ¿qué nos dice esto y qué nos habla hoy también? Ya empecemos a traerlo también a nuestros tiempos, ¿verdad? ¿Qué nos dice a nosotros de por qué suceden estas cosas en pueblos de nuevo, ¿no? Que diría uno, bueno, pues es que recibieron la bendición de recibir a Santa María de Guadalupe, recibieron el regalo de la fe directamente. ¿Qué nos habla también de la importancia de realmente vivir la fe y sobre todo en un nivel social, en posiciones de autoridad, en aquellos que tienen que decidir? ¿Qué nos dice todo esto también, padre? Mira, siempre hemos estado en la lucha entre el bien y el mal, o sea, aunque el mal fue vencido por Jesucristo en la cruz, el demonio, pero en la libertad que tenemos, que ni Dios nos puede quitar, siempre estamos en esa constante lucha de ser tentados y caer en la tentación del pecado, de alejarse de Dios. Por eso cuando le preguntaron a Jesucristo, Él les dijo a los judíos, el que si permanecen fieles a mi conocerán la verdad. En el Evangelio de San Juan está eso, en el capítulo 8, en el versículo 32. Si permanecen fieles a la verdad, conocerán a mi doctrina, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, es lo que nos trae la Virgen María de Guadalupe. Por supuesto que los evangelizadores españoles estaban batallando muchísimo para convencer a los indígenas de aceptar la religión católica, que era la que traían ellos, porque había un contraste entre los evangelizadores y los españoles del gobierno, porque el gobierno, los colonizadores españoles eran muy tiranos, crueles con los indígenas. De hecho, en España se determinó que los indígenas no tenían alma, como una forma para que pudieran esclavizarlos, matarlos, lo que fuera, sin cargo de conciencia. Entonces, la Virgen de Guadalupe logró que, porque todo el códice guadalupano, la Virgen, la imagen en sí es toda una catequesis para los indígenas. Entonces ella logró que millones de indígenas aceptaran la fe y se sometieran, se bautizaran y se coexionaran, se unificaran como entre diferentes tribus y todos los indígenas en la fe católica, en torno a la Virgen de Guadalupe. Y esa presencia especial de la Virgen de Guadalupe ha sido la que ha mantenido y le ha dado identidad al pueblo, a la nación mexicana. Por ejemplo, de esos 300 años después de ser conquistada la ciudad y ser colonizados los indígenas, cuando el cura, un sacerdote, don Miguel Hidalgo y Costilla, tomó, en Querétaro se pusieron de acuerdo con Ignacio Allende, Juan de Aldama y José Ortiz de Domínguez para levantarse en armas, y cuando fueron descubiertos, él adelantó el 16 de septiembre el grito de Dolores, llamado como el grito de Dolores, tocó las campanas ahí en el pueblo de Allende, Guanajuato, y llamó al pueblo a levantarse en armas, y él tomó de estandarte la Virgen de Guadalupe. La imagen de la Virgen de Guadalupe fue la bandera de los que conquistaron la independencia. Después de él, pues fue José María Morelos y Pavón, otro sacerdote, quien en el Congreso en Chilpancingo manifestó solemnemente los sentimientos de la nación. Y el que fue el primer presidente constitucional de México, Guadalupe Victoria, él que se unió en el
1811 a los luchadores por la independencia y la libertad, él se cambió el nombre. Puso el nombre de Guadalupe por la Virgen de Guadalupe y Victoria porque esa era la meta de la lucha. Y entonces fue el primer presidente constitucional del país en 1824 al 29. Y ahí está la manifestación, es el estandarte de la Virgen como bandera de los insurgentes. El primer presidente, Guadalupe Victoria, o sea, la relación con la Virgen de Guadalupe. Y luego después hay otro acontecimiento que nos manifiesta pues clarísimamente cómo la Virgen de Guadalupe mantiene y sigue salvando a México, a esta nación mexicana, que es su nación favorita, como lo manifestó San Juan Pablo II cuando vino por primera vez en el 79 a México. Dijo, con ninguna otra nación Dios ha obrado así. O sea, el acontecimiento guadalupano es único en el mundo. Pero ese otro acontecimiento que les quería mencionar históricamente está ahí en 1948, en septiembre, 16 de septiembre de 1948, en la guerra de Estados Unidos contra México, el ejército estadounidense invadió la capital mexicana. Y entonces, en del septiembre del 47 a febrero del 48, estuvieron el ejército de Estados Unidos en la capital mexicana, y entonces Santana renunció al poder y el resto del gobierno huyó de la ciudad porque estaba invadida por los estadounidenses y se fue a refugiar ¿a dónde creen? A la Villa de Guadalupe. Se apareció la Virgen de Guadalupe, a los pies de Guadalupe, y ahí el nuevo presidente constitucional, Manuel de la Peña y Peña, empezó esos 5 meses, logró la negociación. Resultó en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado allí en la Villa de Guadalupe, a los pies de la Virgen de Guadalupe, donde la Virgen de Guadalupe salva nuevamente la nación. Perdió, sí, el 55% del territorio, pero se salvó la nación que estaba en peligro. O sea, los estadounidenses iban a quedarse con todo. Entonces, ahí está, a los pies de la Virgen se salva con ese tratado Guadalupe Hidalgo, se salva nuevamente la nación por providencia de la Virgen, por acción de la Virgen. Y esto va, Francisco, con lo que iniciábamos, ¿no? Esta parte de que precisamente el acontecimiento guadalupano, la fe del pueblo tiene una injerencia también en la sociedad. Y como Padre Manuel brevemente nos describe, ¿no? Pues inclusive en acontecimientos importantísimos que han marcado, ¿verdad? Y que han delineado el futuro de México como nación. Pero Francisco, hablando de la libertad religiosa, ¿no? ¿Por qué no lo planteamos un poco para que los televidentes lo podamos entender un poco mejor? ¿Qué significa la libertad religiosa? ¿Qué significa que un pueblo tenga libertad religiosa, que pueda ejercer su libertad religiosa? Bueno, este planteamiento que haces nos llevaría a que todos, no solamente los gobiernos, sino que toda la sociedad reconozca el derecho humano que tiene cada persona a creer y a profesar esta fe de forma pública a través de distintas manifestaciones, tanto en público como en privado. La grave situación que se presenta en México se da precisamente por la pretensión de algunos grupos de poder de evitar que esta fe se exprese en el ámbito público y se limite estrictamente a la cuestión privada, además de pretender tener alguna injerencia en las cuestiones meramente eclesiásticas. Entonces, cuando los pueblos pierden esta libertad por parte de aquellos grupos poderosos que le oprimen, pues es necesario que haya una respuesta contundente para recuperar la libertad. Y fue de esa forma que, como ya lo ha comentado el padre, en la historia de este pueblo guadalupano, se ha dado respuesta a estas amenazas y se ha llevado por estandarte a Nuestra Señora de Guadalupe.
No hay que olvidar que en 1921, por ejemplo, en el momento más difícil de esta persecución o de este atentado contra la libertad religiosa, Nuestra Señora pues recibe también un atentado. En 1921 le colocan un florero en la Basílica de Guadalupe con dinamita. Y los que han podido visitar la Basílica de Nuestra Señora encontrarán ahí el testimonio de su hijo, un crucifijo que se encuentra prácticamente doblado, como testimonio de que ha sido su hijo el que ha puesto el pecho a las bombas que le fueron colocadas en ese momento, que quizá lo que pretendían quienes colocan ese bombazo o quienes organizan ese bombazo era dejar de manifiesto que no querían que se perseverara en esta defensa de la libertad, al grado de que fueron capaces de llevar esta bomba a los pies de Nuestra Señora. Pero, sin embargo, Nuestra Señora se sigue manifestando y sigue alentando a los pueblos a que defiendan esta libertad fundamental para los hombres, y que fue también Nuestra Señora quien acompaña el testimonio de muchos mártires mexicanos que en medio de esta persecución contra la libertad, pues supieron dar testimonio y encomendarse todos los días a esta protección maternal de Nuestra Señora de Guadalupe, que había prometido estar con nosotros para precisamente consolar estos dolores, estos sufrimientos, y para liberarnos a través de su Hijo de estas persecuciones. Exactamente, padre, nos quedan 2 minutitos antes de ir a la pausa, pero una pregunta, bueno, más un comentario, padre. Entonces, el pueblo mexicano en su identidad misma tiene a Santa María de Guadalupe como parte de su propia identidad, ¿no? Es decir, México no puede ser sin Santa María de Guadalupe de alguna manera, ¿no, padre? Pues igual que cualquier hijo no puede tener identidad sin la madre, o sea, le pertenece a nuestra madre nuestro origen, y en este caso el pueblo mexicano pues tiene una madre que ella está ahí como la que da origen a este pueblo. Por eso ser mexicano y ser guadalupano es sinónimo. Si no eres guadalupano, prácticamente no estás viviendo tu ser mexicano. Qué interesante proposición nos hace, padre, ¿verdad? Y ojalá de nuevo, ¿no? Pues tantos y miles y millones de hermanos mexicanos y de hermanos de todo el mundo y de la fe, ¿verdad? Que estarán celebrando y que están ya celebrando y que seguirán celebrando este maravilloso acontecimiento, se unan con nosotros, ¿verdad? En esta maravillosa celebración de este milagro del misterio del amor de Dios en ese cerrito del Tepeyac, que va muy unido de la persecución religiosa y que ya lo hablaremos al regresar de la pausa. Pero recuerde, quiere compartir con nosotros, tiene algún comentario, alguna pregunta, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Como siempre en Facebook y en Instagram, los 3 favores que cada semana yo le pido. Síganos, denle like y compartan nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN, y si a usted le gusta el podcast o nos está escuchando en el podcast en Spotify, gracias mil, ya lo sabe, somos Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Hoy estamos charlando acerca de la libertad religiosa y la relación con Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Tenemos al padre Manuel Gutiérrez del Toro desde San Diego, California, y a Francisco Sánchez Jauregui desde Guadalajara, México, en el estado de Jalisco. Francisco, una primera media hora, bueno, planteando así en el contexto general, ¿verdad? Conociendo un poco más del misterio guadalupano, de la realidad, de la libertad religiosa y todo esto. Pero ahora sí, en esta segunda parte, adentrémonos en esa primera parte del siglo XX en México. Lo que se conoce, ¿verdad? En el exterior como la cristiada, la guerra cristera, la persecución religiosa. ¿Cómo se da y cómo se llega a esta situación en donde, bueno, las iglesias tienen que ser cerradas? Decías tú en el segmento anterior, los obispos son expulsados, hay muchos mártires, sacerdotes que dan su vida. ¿Cómo se da todo esta persecución religiosa, Francisco?
A principios del siglo XX, inspirados los católicos por las enseñanzas sociales del Papa León XIII, comienzan a organizar sindicatos de obreros, agrupaciones de mujeres, de jóvenes, de niños. Y este ambiente conocido como el catolicismo social va dando forma de forma natural a una organización del pueblo donde primaba la experiencia religiosa y tras la Revolución Mexicana, que así como los católicos de la época habían señalado que México era un edificio social quebrado, que la gente requería de respuestas que le dignificaran, pues la Revolución Mexicana también es una reacción a estos problemas que vivía la sociedad mexicana y al concluir las disputas entre caudillos revolucionarios, logra instalarse en el poder político en México una facción de todos estos grupos que resulta ser tremendamente anticlerical y tremendamente antirreligiosa, pero particularmente anticatólica. Tras esto se escribe una nueva y se propone una nueva constitución que dentro de las legislaciones es manifiestamente antirreligiosa y comienzan a darse prohibiciones para el ejercicio de la libertad religiosa y la presencia de los ministros, es decir, de los sacerdotes y de los obispos católicos en la vida pública, y comienza a limitarse esta organización de la que hablábamos. Esto fue generando en los círculos católicos un anhelo cada vez más claro de la libertad, y los católicos comienzan a organizarse a través de organizaciones civiles que pretenden exigir a los gobiernos de la época que modifiquen esas leyes por injustas. Sin embargo, estas disputas en los grupos del poder impiden que haya una disposición a atender este reclamo de libertad por parte de los católicos y por el contrario la respuesta se vuelve mucho más agresiva, mucho más violenta y comienzan a expulsarse sacerdotes de México, comienzan a prohibirse la prensa católica en México, comienzan a cerrarse los templos. Y esta situación llega a tal grado, es más, hablábamos del bombazo a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y un bombazo también a la imagen de Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, que había sido inaugurada por el representante del Papa en México en 1923, al grado de que en 1926, en un ambiente ya insostenible para el ejercicio de la libertad, en forma de protesta, el episcopado mexicano cierra los templos al culto, y esto provoca pues un ambiente de desesperanza, pero también de molestia, de enojo, al haber agotado todos los recursos para solicitar un ambiente menos hostil a la Iglesia y a los católicos, y va provocando que en distintas poblaciones de México se vayan dando expresiones populares, movimientos populares de respuesta, a veces por la vía pacífica y a veces también por la vía armada. Pero fueron estos movimientos populares expresiones desesperadas ante la resistencia de los grupos que dominaban políticamente la nación a cambiar estas restricciones a la libertad religiosa, y es este episodio de 1926 a 1929 por el que estamos por cumplir el primer centenario, conocido como la Cristiada, que precisamente se conoce así porque el grito de estos defensores de la libertad era "Viva Cristo Rey" y "Viva Santa María de Guadalupe", de manera que los militares de la época comienzan a llamarles Cristos Reyes, y va derivando popularmente en el reconocimiento de este episodio como la Cristeriada, hasta llegar a ser la Cristiada como hoy la conocemos.
Exactamente, y que de manera particular, Francisco, en tu estado, ahí en Jalisco, no tuvo uno de sus epicentros, ¿no? Como pueblos como San Julián, Matatlán, los Altos de Jalisco, todos estos lugares que tuvieron un papel muy significativo y que, por ejemplo, ¿no? En la iglesia de San Julián, pues uno todavía puede ver las balas, ¿no? Entre la lucha, el ejército mexicano y los cristeros en esa lucha, es decir, tantas cosas que todavía están ahí para testimonio. Y padre, ¿qué rol juega precisamente, ¿no? La Virgen de Guadalupe en este levantamiento, en este pueblo que, como Francisco nos explicaba, pues es un pueblo que es educado, que se forma en la doctrina social de la iglesia que estaban haciendo, un pueblo que busca, inspirados por su fe, pues, ¿verdad?, proteger, prosperar como nación y que, bueno, se enfrenta a esta persecución religiosa que, bueno, que llega al extremo del martirio. Pero, ¿qué rol juega Santa María de Guadalupe en todo esto, padre? Pues es que era un pueblo que ya estaba bien catequizado, o sea, la mayoría de la gente humilde, los campesinos, estaban sumamente catequizados en tener a Cristo como su rey y a la Virgen de Guadalupe como su madre. Y entonces cuando la ley Calles, que Plutarco Elías Calles promulga, con la que cierra los templos, los expropia, limita a los sacerdotes, les quería obligar a que se casaran los sacerdotes y que tenían que pedir una licencia federal para poder ejercer, celebrar misa, en fin, y pide que se cierren los templos el 30 de julio. Y entonces al ir los gobernadores asignaron las comisiones para ir a recoger las llaves de todos los templos, pues la gente se levantó en armas porque les estaban arrancando pues su libertad de manifestar su fe. Y entonces fue una revolución tremendamente sangrienta que generó miles de mártires que derramaron su sangre por Cristo con su grito "Viva Cristo Rey". O sea, en menos de 3 años murieron más de 250,000 personas de ambos lados en esa revolución. Fíjate, la revolución contra España fue 11 años y fueron como 300,000 muertes. Y en menos de 3 años, 250,000 personas. Fue una tremenda lucha sangrienta, muy terrible, de muchísimos mártires. Y esos mártires, pues, fueron semilla de muchísimas más vocaciones. Todos esos estados, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, todos esos estados donde se dio tremendamente la revolución cristera, pues son los estados donde más producen vocaciones. Ahorita en la actualidad, cualquier parte del mundo vas y encuentras sacerdotes y monjas de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato, pero especialmente de Jalisco. Entonces, todos esos mártires han dado frutos y siguen dando frutos de vocaciones y de gente entregada a dar gloria a Dios, a evangelizar, a manifestar a Cristo como su rey, a la Virgen de Guadalupe como su madre. Entonces, pues es la historia de la salvación en acción, salvando almas. Eso es en una palabra. Así es, y Francisco, y ciertamente, padre, ¿verdad? El seminario de Guadalajara, el seminario mayor y todos los seminarios, ¿no? Si no me equivoco, por estos tiempos, con más de 400 seminaristas, uno de los más grandes del mundo, es muy cierto. El de ¿verdad? Guadalajara es el más grande del mundo. Dios bendito, el más grande del mundo. Mira, yo sabía que era uno de los más grandes, pero sí, coincido, una cosa impresionante como es semillero de la fe. Francisco, esto que menciona el padre es muy interesante porque la epopeya de la cristiada, este levantamiento se da de manera particular, es decir, no nace como algo súper organizado, no hay un plan, es simplemente el pueblo que siente su libertad religiosa robada, quitada. Entonces, háblanos un poco de este aspecto que es muy particular de este acontecimiento, ¿no? Que es el pueblo en sí mismo el que se levanta en armas, Francisco. Sí, a diferencia de otro tipo de movimientos que se habían dado en el país, los sucesos conocidos como la cristiada realmente son una serie de levantamientos populares que se dan, así como lo cuenta el padre, a través de la molestia que las comunidades
habían experimentado por el cierre del culto y se reúnen la gente de las poblaciones a discutir qué hacer frente a esta situación de amenaza y de cierre de los templos. Y son las mujeres, son las familias las que impulsan a los hombres de la comunidad a levantarse en armas para resistir esta resistencia cristera de la que han hablado recientemente los obispos mexicanos, para resistir la opresión contra la libertad religiosa. Y se da de tal manera que estaba al principio tan desorganizada porque eran levantamientos en cada uno de los pueblos sin tener un jefe o formar un ejército que actuara de forma estratégica o de forma más contundente, que muchos de los jefes de estos movimientos eran básicamente personas del campo que tenían cierto liderazgo entre la comunidad y que van asumiendo la responsabilidad de dirigir a estos grupos de resistencia dentro de esta contrarrevolución cristera. Además, el movimiento va cada vez manifestándose en mayores regiones o en un territorio más grande, empezando por el Bajío, pero no hay un territorio del país que quede exento de esta respuesta. Y es cuando aquellos muchachos de la ACJM, Asociación Católica de la Juventud Mexicana, cuyo estandarte lleva al centro la figura, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, los que conforman una estrategia nacional que va articulando una respuesta más concisa, más precisa, para luego conformar el Ejército Nacional Libertador, que termina dirigiendo el general Gorostieta, que es un hombre que se transforma al ver la fe de estos campesinos, de estos hombres pobres de pueblo, que respondían a la amenaza en contra de la libertad religiosa, colocándolo todo por delante y con el respaldo de sus mujeres y de sus familias que habían quedado pues ahí en sus pueblos sometidos por el ejército federal, por el ejército callista, y aún así todo el pueblo completo, tanto los combatientes como las familias, resisten a estas circunstancias hasta alcanzar la libertad. No, hay distintas formas en que el pueblo católico se involucra, algunos cuidando a aquellos sacerdotes y obispos que permanecían ocultos entre las serranías para seguir ofreciendo al Señor en sus sacramentos, al pueblo que permanecía ahí a la expectativa en lo que se decidía qué iba a pasar con los templos cerrados. Otros lo hicieron por la vía armada, otros lo hacían asistiendo a los levantados, llevándoles comida, llevándoles información. Otros lo hacían a través de la prensa católica por la vía pacífica, como por ejemplo Anacleto González Flores, que fue quizá el líder de toda la región occidente, que nunca tomó las armas, pero que sin embargo se convierte él en el referente indiscutible de la libertad religiosa y que siempre colocó por delante la necesidad de la organización popular, una organización fundada en la sociología católica y que termina siendo martirizado junto con los hermanos Vargas y Luis Padilla en el cuartel Colorado de Guadalajara, porque le acusaban de ser uno de los levantados o uno de los que resistían al gobierno. Ya lo ha dicho el episcopado mexicano en un mensaje muy reciente, en donde habla de los, como lo decía el padre, 200,000 mártires de esta gesta cristera. Y estos acontecimientos que hoy se acercan a cumplir los primeros 100 años, pues deben a nosotros estimularnos a tener siempre presente este testimonio y defender también aquello que nos ha sido dado, que es la fe, para poderla transmitir a nuestros hijos. Y que es, padre, de vital importancia precisamente no hablar de estos temas, compartirlos, porque algo que tiene que quedar bastante claro, ¿no? De manera particular en esta epopeya de la cristiada, en esta persecución religiosa, era precisamente desarraigar la esencia misma del pueblo mexicano, que es un pueblo de fe, pero el pueblo responde y se levanta. Y padre, también, ¿por qué no? Los cientos y muchos de ellos que dieron su vida, los sacerdotes que valientemente
desde la clandestinidad, muchas ocasiones tenían que salir por las noches a celebrar los sacramentos, a confesiones, a casar, a celebrar la Santa Misa. También, Padre, hablemos un poco de los muchos sacerdotes que valientemente, inclusive muchos de ellos hasta dar su vida, fueron partícipes de esta lucha por la libertad religiosa, ¿no, Padre? Sí, pues es que es el llamado que Jesús nos hace especialmente en la vocación consagrada y como sacerdotes, a entregar la vida por Él, o sea, a dar testimonio con nuestra vida. Cuando uno celebra la Eucaristía y que levantas la hostia, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Es el cuerpo de Cristo, pero es también el cuerpo del sacerdote. O sea, uno se identifica, es Cristo. De hecho, la liturgia, la definición de liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. O sea, y cómo Jesucristo realiza su ejercicio para la salvación de las almas a través de los sacerdotes. O sea, uno no puede separar el misterio de la vocación sacerdotal del misterio sacerdotal de Cristo. Por eso, y eso en todo el mundo, en todas partes, donde hay un sacerdote, ahí está Cristo a través del sacerdote ofreciendo su sacrificio por la salvación de las almas. Y entonces, porque no hay salvación sin sacrificio. O sea, y entonces uno está llamado a participar directamente del sacrificio de Cristo como sacerdote, entregándose al pueblo por la salvación de las almas. O sea, el deseo primero de Jesús es ese, la salvación de las almas. Y el segundo es que Cristo no quiere salvar sino a través de la iglesia, es decir, a través de los sacerdotes. Entonces, a través de la liturgia. Entonces, ahí está pues el testimonio de tantos sacerdotes que de una u otra manera cruentamente derramando su sangre o incruentamente a través de la renuncia a sí mismo para poder ser fiel a Cristo. Entonces, ese es el misterio de la vocación sacerdotal. Así es, un misterio que a veces, ¿verdad?, precisamente lleva a ese último sacrificio de entregar la vida misma por aquellos que el Señor le ha encomendado. Francisco, volviendo al tema de la libertad religiosa, desde una perspectiva moderna, ¿no? Desafortunadamente a veces se nos vende que los pueblos necesitan ser seculares, ¿no? Que tiene que haber una verdadera separación de Estado, religión, que la fe no tiene ninguna injerencia en el gobierno, en la sociedad. Pero como lo vemos en el testimonio de los cristeros, más que separación es una opresión, ¿no? Y decías tú en un momento, si no me equivoco, ¿no? Y de manera particular al catolicismo. En la actualidad, Francisco, ¿cómo ves tú la libertad religiosa? ¿Qué te dicen a ti las diferentes ideas, las líneas que se están viviendo hoy en día? Bueno, sí, sin duda estamos en un momento también crítico en materia de libertad religiosa, no solamente en México, sino en todo el mundo. Es un ambiente que persiste hostil ante aquellos hombres y mujeres de fe, ante los sacerdotes y obispos que quieren dar testimonio. Y sin embargo, a pesar de que el ambiente se sigue manifestando así, que los gobiernos entienden de una manera torcida esta posición sobre la laicidad, que debería ser neutral y que por el contrario la llevan hacia la persecución, hacia la opresión, hacia cualquier expresión religiosa. Yo creo que los católicos estamos llamados a ser valientes ante esta situación, como lo fueron nuestros mártires, porque, sin embargo, a pesar de todo este ambiente de hostilidad, y lo vemos que se siguen presentando en distintos países legislaciones que buscan limitar la influencia y la manifestación de la cuestión religiosa en el ámbito público. Ahí está el debate que se da ahora en España sobre el Valle de los Caídos, ¿no? Donde se pretende modificar toda esta construcción que es muy elocuente y que es magnífica, para tratar de acomodar a todos los sectores sociales, pero particularmente a aquellos que no toleran las manifestaciones o las expresiones que tienen como fundamento esta fe, pues buscan de alguna manera convencernos a todos de que eso es lo mejor.
y que Ujú. renunciemos a nuestra fe expresada en la vía o en el ambiente común. Sin embargo, estamos llamados a ser valientes y a resistir, a no dejarnos seducir por estos cantos de sirena que nos quieren hacer creer que lo mejor sería que reserváramos estas expresiones para nuestro hogar, para nuestro fuero interno, porque hay que recordar que estos mártires mueren precisamente para hacer constar que Cristo es Rey, que Ujú. así como Nuestra Señora con su mensaje que viene a ponernos al verdaderísimo Dios por quien se vive, para reconocer en Él la única esperanza, al único Salvador, al único libertador de los hombres y de los pueblos, pues de la misma manera nosotros tengamos el valor de seguir manifestando esta realeza de Cristo en todos los espacios de la vida pública, no solamente de la vida privada. Está bien que hagamos esfuerzos para que nuestro Señor reine en nuestras familias, en nuestros hogares, pero hemos de compartir este reinado de amor, Ujú. esta civilización del amor, ante tantas realidades humanas y temporales que exigen la presencia de Cristo para sanar, para transformarse, para convertirse en una nueva forma de tratarnos como hermanos, en el reconocimiento de que somos hijos del mismo Padre. Entonces, lo que estamos nosotros llamados a manifestar es valentía frente a aquellas expresiones que quieren anular nuestra fe del espacio común, del espacio donde convivimos con nuestros hermanos. Y que precisamente, padre, esto nos lleva, ¿no?, a esta pregunta. Padre, ¿cómo nosotros, hombres y mujeres modernos, personas de fe del siglo XXI, católicos del siglo XXI, insertados en todos los ámbitos de la sociedad, en México y en cualquier parte del mundo, cómo podemos, a partir de este encuentro de amor, del misterio guadalupano, participar y procurar y atender ya sea la libertad religiosa en donde estamos o las diferentes situaciones sociales de nuestras comunidades? ¿Cómo le hacemos partiendo desde Santa María de Guadalupe, padre? Pues lo primero es la obediencia, en primer lugar, a la Virgen y a Jesucristo. O sea, el primer mandamiento de la iglesia es participar en misa todos los domingos. Y el primer mandamiento de la Virgen es rezar el rosario diario en familia. Entonces, a partir de eso del cumplir los mandamientos, siempre hay que empezar por el de la Virgen. En la obediencia a la Virgen se complace al Hijo, a la Virgen Madre se complace al Hijo. Entonces, ella manda rosario diario en familia. Y yo digo, familia que ora, y bueno, es una frase popular, familia que ora unida permanece unida, pero familia que no ora unida llora dividida. Y yo le agrego otra frase más, el que no quiera orar tendrá que llorar, pues será condenado por no haber orado. O sea, entonces el rosario en familia es esencial para que la vida de fe en la familia crezca. O sea, las personas, los hijos, crecen en la fe y en la obediencia, aprenden la obediencia en el hogar. Entonces, y hay una frase muy bonita que yo la repito seguido a partir de la definición de qué es la oración. La oración es la respiración del alma. Y entonces, eh, hay la frase que en Ujú. relación con la obediencia a la Virgen, a obedecer su mandamiento, a rezar el rosario diario, digo, el rosario a María cada día es de rezar, porque en el camino al cielo es el primer escalón que has de encontrar. Entonces, una familia que reza el rosario crece en la fe, porque la fe es un don de Dios que se recibe a través de la oración. Y el que crece en la fe conoce a Cristo, lo obedece, y el que cumple esos mandamientos, pues alcanza la salvación. Cristo nos ofrece su salvación a Así través del es. cumplimiento de los mandamientos. Y entonces, el rosario, la Virgen siempre nos va a llevar a Jesús. Y al llevarnos a Jesús nos lleva a la Eucaristía. Y el sacrificio de Cristo en la Eucaristía nos lleva a Cristo a través de su sacrificio, nos lleva al Padre. Y una vez llegamos al Padre, ya estamos en el cielo. Entonces, esa es la forma de que se puede vivir la fe y expresarla en cualquier ámbito donde se desarrolla el ser humano, en el trabajo, en la Ujú. escuela, en la cultura, en cualquier situación,
pero la fe se nace, se crece y se fortalece en el hogar, en la familia. Exactamente. Francisco, quiero agradecerte, gracias por habernos acompañado. Padre, gracias también a ambos por haber compartido y dar esta perspectiva, ahora que estamos de nuevo, ¿no?, en esta celebración de Santa María de Guadalupe, de este misterio del amor, verlo cómo está relacionado con nuestra vida. Francisco, gracias mil. Padre, pues nos vamos a despedir, pero por favor, si nos despide con su bendición y bueno, encomendándonos también a Santa María de Guadalupe. Francisco, mil gracias, Padre, adelante con su bendición. Claro que sí, recomendar que se acerca el 500 aniversario de las apariciones de la Virgen, que el Señor les bendiga, les guarde, les muestre su rostro y les conceda su paz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, la Virgen los cubra con su manto. Amén. Pues con esta bendición del Padre quiero agradecerles a ambos y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Ya lo saben, Facebook y en Instagram, los 3 favores de cada semana. Dele like, síganos y compartan nuestro contenido. Somos Perspectiva EWTN y si usted nos está escuchando en podcast, que también lo puede compartir, estamos en Spotify como Perspectiva Católica. Será hasta una próxima edición, pero mientras tanto recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.